Ya, hola. La segunda parte del problema, como les decía, es ver cómo funciona esta lógica de los puff, eh, para ver si es que efectivamente cómo, cómo cuadra el efecto de la difusión longitudinal versus dispersión transversal, ¿ya? Que son los que terminan explicando de que a fin de cuentas, cuando yo promedio, termino con un coeficiente de difusión longitudinal, de dispersión longitudinal, que es bastante más efectivo, más grande que la difusión molecular. Entonces, para efectos del problema, ahora estoy trabajando con problemas de dos dimensiones, voy a trabajar con 10 puff que van a estar entre 0 y E, pero no es 0, sino que un poquito más arriba y un poquito más abajo, porque yo sé que la velocidad en los dos extremos es 0. Entonces, si yo descargo masa, esas masas nunca van a aparecer como manchas, como puntos muy, muy brillantes en el gráfico. Un tema gráfico más, ¿ya? Y voy a dar en un principio unos 10 puff, pero se va a notar al tiro que queda corto. Unas 5 imágenes, eh, ¿ya? Y bueno, aquí tengo el tema de las imágenes, aquí de nuevo tengo el tema de las imágenes, defino un eje tiempo que va entre 0 y 50 tiempo, un eje Y que va entre 0 y E, puede trabajar con 11 puntos en la vertical, esa es la malla regular, y un eje X que va entre 0 y 10 veces E, que también es una malla regular. De manera tal de que, bueno, tengo el perfil de velocidades, que está donde la velocidad está asociada a cada uno de los puffs. O sea, yo tengo un puff y ese puff se está moviendo con una cierta velocidad hacia la derecha. Entonces, por eso es que evalúo la velocidad, este perfil de velocidad, no es un perfil de velocidad que dependa de ahí, sino que depende de la posición en la cual se encuentra la descarga puntual que yo estoy diciendo. Después transformo una matriz y entro ciclo del tiempo, inicializo la concentración, después avanzo por cada uno de los puffs, tengo que sumar cada una de las soluciones de cada uno de los puffs, más las respectivas imágenes, que sería lo que estoy haciendo acá, de cada uno de los 10 puffs más las 10 imágenes, y después grafico el contour de concentración y lo muestro. Y el resultado que se obtiene es esto, o sea, producto del perfil de velocidades, se está efectivamente alargando la mancha, se está desplazando la parte central, se está moviendo mucho más rápido que todo el borde, porque todo el borde está sujeto a que la condición de borde es más o menos cero. Y si es que comienzan bueno, aquí aparece claramente de que en esos extremos, cuando las variaciones de velocidad son bastante más importantes que en la zona central, ahí ya comienza a aparecer el hecho de que estoy trabajando con descargas puntuales discretas. Entonces, por eso, pero inicialmente se ve más o menos eso, ¿ya? Donde en un principio, si bien comienza a actuar la difusión longitudinal, difusión molecular longitudinal, también comienza a actuar la difusión longitudinal transversal. Y, por ejemplo, si es que nosotros aumentamos un poquito el coeficiente de difusión y aumentamos la cantidad de puntos sobre la cual vamos a estar descargando, eh, ahí se tiene la mancha. Y, y ya pasado cierto tiempo, ya como que se perdió la lógica del- de la línea que yo descargué. Y comenzó a actuar de manera principal todo el efecto de la difusión transversal, ¿ya? Ese sería cuánto va creciendo la mancha en X, o sea, en estos primeros tiempos, imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para los primeros 6 tiempos la mancha creció esto, pero si nos vamos ahora para el último, pero de repente en algún minuto se pegó una que sea, comenzó a aumentar el ancho de la mancha en X de una manera mucho más importante, porque precisamente comenzó a ser importante el efecto de estas variaciones espaciales de la concentración de la velocidad, ¿ya? Entonces, aumentemos un poquito la velocidad para que sea un poquito más importante el contraste, y ahí ya está quedando más o menos evidente de que hay una dispersión longitudinal que se escapa al efecto de la difusión, ¿ya? La difusión es algo súper acotado y se ve claramente que todo el bloque central se mueve mucho más rápido y que el bloque trasero se mueve mucho más lento, y por lo tanto la concentración ahora va a estar distribuida entre 20 y 60, que es un número grande, ¿ya? Eh, y de manera tal de que si yo mido ahora la concentración en cada uno de estos puntos, voy a ver de que la forma que tiene el perfil
de concentraciones va a estar mejor representado por un coeficiente de difusión que es bastante más grande, un coeficiente de difusión longitudinal, dispersión longitudinal, que es bastante más grande que el coeficiente de difusión propio del sistema. ¿Ya? Velocidad, achiquemos un poco el coeficiente de difusión. Entonces tenemos, ahí se va haciendo cada vez se ve más patente el efecto de esta diferenciación mecánica. Y se ve que, como les decía, si yo tomo una muestra acá en 40, voy a tener una concentración distinta de 0. Si tomo una muestra en 60, voy a tener una alta concentración. Y si tomo una muestra en 30, voy a también tener una concentración. Por lo tanto, cuando yo trabajo con valores promedio, el ancho de la mancha, digámoslo así, va entre 30 y 60. Siendo que solamente por efecto de la difusión molecular, yo podría esperar un ancho de una manchita de, no sé, pues 5. Entonces el efecto asociado a esta variación transversal de la velocidad es bastante más importante para efectos de dispersar la masa. Y se produce un escenario que es equivalente al de la difusión, ¿ya? Un comportamiento que es equivalente al de la difusión, pero que ya se explica por variaciones espaciales de la velocidad. Así que yo calculo, por ejemplo, la concentración promedio en cada uno de los puntos. Aquí se ve, pues, inicialmente estaba toda la masa bien concentrada. Y después, en la medida que va avanzando el tiempo que serían cada una de estas cosas, se tiene un comportamiento bien parecido al que ya habíamos visto. Hay una disminución del campo del máximo de la concentración y un ancho en el tamaño de la mancha, que termina siendo bastante grande, siendo que si es que yo hago el cálculo ocupando solamente el coeficiente de difusión, voy a llegar a un ancho mancha que es bastante chiquitito. Así que este es el efecto de la dispersión, ¿ya? Acopla principalmente lo que es el comportamiento es variaciones espaciales de la velocidad, que hacen que haya zonas que se estén moviendo rápido, otras zonas que se estén moviendo lento, y eso, acoplado con la dispersión transversal, o sea, la difusión transversal, es que yo puedo encontrar que se generan condiciones homogéneas en la transversal. Aquí tengo una concentración más o menos homogénea en la transversal, aquí también más o menos, un poquito. Y y esas condiciones homogéneas en la transversal están asociadas además simultáneamente a una dispersión longitudinal en el eje X que es bastante más importante que si que yo solamente considero la difusión molecular. Así que eso sería el efecto de la dispersión, como yo les decía. Y en este ejemplo aparecieron varios tópicos. Uno, la imagen, ¿ya? Que permite encontrar soluciones analíticas y sobre todo imponer condiciones de borde de flujo nulo en algunas partes del dominio. Dos, aparece una aplicación de este concepto de los puff que estoy entregando, que se explica y que nace principalmente de la linearidad de las ecuaciones de transporte masa. Por lo tanto, yo puedo armar una solución, todo lo compleja que me se ocurra, solamente sumando soluciones simples. Y todo eso ahí para poder mostrar más o menos qué es lo que se entiende por la dispersión y por qué la dispersión es un mecanismo de transporte que es muy parecido a la difusión, que actúa de la misma forma de la difusión, pero con un coeficiente de transporte, que sería el coeficiente de dispersión, que es varios órdenes de magnitud mayor que el coeficiente de difusión. Por lo tanto, es un mecanismo de transporte mucho más eficiente al momento de mover masa o calor. Eso. Cualquier duda me escriben o la conversamos el viernes. Y todo esto Python yo lo estoy compartiendo también en un curso. El link. Nos vemos. Chao.